Muy pocos conocen esta revelación olvidada de Padre Pío, una advertencia que él compartió solo con algunos devotos muy cercanos, porque sabía que la mayoría de los cristianos no estaban preparados para entenderla. Algo que parece simple, cotidiano, insignificante, pero que en el mundo espiritual tiene un peso enorme. Durante años, esta advertencia quedó perdida entre cartas, confesiones privadas y relatos que solo circulaban entre quienes convivieron con él, hasta que finalmente fue recopilada por aquellos que estudiaron su vida, sus dones sobrenaturales y sus visiones místicas. Y hoy, por primera vez para muchos, tú vas a escuchar lo que él declaró sobre 4 criaturas que jamás, bajo ninguna circunstancia, un cristiano debería matar. No se trata de supersticiones, no es folclore, no es tradición vacía, es una revelación que nace de experiencias espirituales profundas, de encuentros místicos, de noches enteras en oración donde luces, sombras y presencias invisibles se manifestaban a su alrededor. Padre Pío sabía que el mundo espiritual interactúa constantemente con el mundo físico y que, a veces, Dios utiliza formas humildes, criaturas pequeñas, gestos que pasan desapercibidos para enviar señales, advertencias o protección. Él afirmaba que hay criaturas que cargan un propósito divino, que cumplen una función que los ojos humanos no perciben y que, cuando son destruidas, se rompe una cadena espiritual de protección que Dios había colocado en silencio sobre una persona, una familia o un hogar. Y lo más inquietante es que muchos cristianos cometen este error todos los días sin darse cuenta, creyendo que no tiene importancia, cuando en realidad están eliminando aquello que había sido enviado como resguardo, aviso o guía. Hoy entenderás esa verdad oculta. Hoy comprenderás por qué Padre Pío insistía tanto en el discernimiento, en la atención a las señales pequeñas, en la sensibilidad espiritual que se pierde cuando vivimos en automático. Y mientras escuchas esta historia, quiero que observes algo dentro de ti. Esa intuición que se despierta cuando percibes que hay más en el mundo de lo que parece, que las cosas no suceden por casualidad, que ciertos encuentros, incluso con animales, tienen un mensaje escondido. Porque sí, Dios habla a través de los humildes. En la Biblia, Él utilizó animales para advertir profetas, guiar hombres perdidos, proteger pueblos enteros, incluso para frenar la mano de quienes estaban a punto de cometer un error mortal. Y cuando Padre Pío reveló los 4 animales que nunca deben ser matados, no lo hizo como una opinión personal, sino como resultado de décadas, enfrentando batallas espirituales, ayudando almas atormentadas, discerniendo presencias que no todos podían ver. Lo más impactante es que el 4.º animal, el último de esta lista, es el más peligroso de ignorar, el más malinterpretado, el más subestimado por los cristianos de hoy. Muy pocos imaginan su verdadero significado. Muy pocos conocen el rol espiritual que cumple, y cuando descubras cuál es, entenderás por qué tantos milagros, tantas historias de protección y tantas señales divinas están relacionadas a él. Por eso te pido que te quedes hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará la forma en que ves a estos animales, sino también la manera en que entiendes las advertencias que Dios envía. Al final de este video, cuando ya hayas escuchado la revelación completa, quiero que escribas en los comentarios una palabra que mostrará que fuiste una de las pocas personas que recibió este mensaje de verdad. Padre Pío, protección. Pero no ahora. Primero, deja que esta historia te sea revelada, paso a paso, exactamente como Él la dejó para quienes tienen oídos espirituales para escuchar. Padre Pío no fue simplemente un sacerdote más dentro de la historia cristiana. Fue un fenómeno espiritual viviente, un hombre cuya existencia rompía las leyes naturales y dejaba atónitos incluso a sus compañeros religiosos.
Nacido como Francesco Forgione en Pietrelcina, Italia, desde niño ya decía ver luces, presencias y seres que otros no percibían. Creció rodeado de experiencias místicas que lo acompañarían toda su vida, y cuando finalmente se convirtió en fraile capuchino, sus dones se intensificaron de manera inexplicable. Su cuerpo comenzó a manifestar los estigmas de Cristo, heridas visibles que sangraban todos los días sin explicación científica, dolores que él ofrecía silenciosamente por la conversión de almas. Pero eso era solo el comienzo. Testigos confiables afirmaron haberlo visto en 2 lugares al mismo tiempo, un don conocido como bilocación. Muchos contaron cómo recibían una visita suya mientras él, comprobado, permanecía en el convento. Además, tenía el poder de leer corazones, algo que miles de personas experimentaron en el confesionario. Antes de que hablaran, él ya sabía sus pecados más ocultos. También tenía visiones proféticas, advertencias sobre guerras, tragedias y peligros espirituales que más tarde se cumplirían al pie de la letra. Su vida entera era un puente entre el mundo visible y el invisible, entre la materia y lo divino. Por eso, cada palabra suya era tratada con tremendo respeto, no solo por los fieles, sino por exorcistas, teólogos y otros sacerdotes que sabían que Padre Pío veía lo que ellos no podían ver. Fue precisamente en ese terreno espiritual profundo donde él habló sobre animales, revelando que ciertos seres no son simples criaturas, sino señales, instrumentos de Dios, guardianes silenciosos o mensajeros que cumplen misiones específicas. Él decía que, así como existen ángeles enviados para proteger, también existen animales a los cuales Dios asignó tareas invisibles. Varios relatos de exorcistas modernos coinciden con sus afirmaciones. Algunos animales reaccionan a presencias malignas. Otros se acercan solo en momentos de intervención divina y algunos aparecen justo antes o después de un milagro. Y lo más intrigante es que Padre Pío no mencionaba esto como teoría o metáfora, sino como conocimiento espiritual directo, adquirido durante décadas enfrentando ataques demoníacos, guiando almas angustiadas, viendo realidades ocultas detrás del velo. Mientras otros sacerdotes hablaban de doctrina, él hablaba de revelación. Mientras otros se centraban en el visible, él se centraba en lo invisible. Y entre esas revelaciones aparece esta advertencia sorprendente sobre 4 animales que jamás deben ser matados, porque hacerlo genera rupturas espirituales, de las cuales la mayoría ni siquiera es consciente. Hoy comenzarás a entender esa verdad. Y antes de seguir, recuerda sus palabras. Dios se sirve de todo para hablarnos. Solo falta quien quiera escuchar. Ahora sí, entremos en el corazón del misterio. ¿Por qué ciertos animales fueron considerados sagrados por él y qué papel cumplen dentro del plan espiritual que rodea a cada cristiano? Para comprender por qué Padre Pío hablaba con tanta seriedad sobre ciertos animales, necesitamos mirar más allá de lo visible, porque en el mundo espiritual nada es casualidad y nada fue creado sin propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia revela que Dios utiliza animales como símbolos, como advertencias, como intermediarios y en muchas ocasiones como instrumentos directos de su voluntad. No son simples criaturas biológicas. En la visión mística son guardias, señales vivientes, pequeñas centinelas que mantienen el equilibrio entre lo humano y lo divino. Cuando Dios quiso frenar la locura del profeta Balaam, no utilizó un ángel visible, no envió un trueno, no detuvo el tiempo. Usó un animal, una burra que vio lo que el hombre no podía ver. Antes de que el profeta se destruyera a sí mismo, ese animal humilde detectó la presencia del ángel que Balaam ignoraba, y con su comportamiento desconcertante salvó la vida del hombre.
cuando los israelitas estaban a punto de sufrir una plaga mortal. Dios usó animales para manifestar su justicia y su protección. Cuando Jonás huía de su misión, Dios preparó un gran pez para resguardarlo y corregirlo. Cuando Elías enfrentaba hambre y soledad, Dios envió cuervos para alimentarlo en el desierto. Una y otra vez, la Biblia afirma que Dios coloca funciones espirituales dentro de seres que parecen insignificantes. Y si en la Escritura esto ocurre abiertamente, ¿cuánto más ocurre silenciosamente en la vida cotidiana, donde los ojos espirituales están casi siempre cerrados? Místicos cristianos, desde los padres del desierto hasta los santos medievales, siempre enseñaron que el cosmos no es un caos. Cada criatura existe porque cumple una parte del diseño divino, incluso cuando nosotros no entendemos ese diseño. Algunos animales tienen sensibilidad al mal, otros perciben la presencia de ángeles, otros anuncian cambios espirituales inminentes. Algunos aparecen justo en momentos de tránsito, como cuando un alma está enferma, cuando una casa necesita protección o cuando un lugar ha sido invadido por energías que no pertenecen a Dios. Padre Pío era muy claro en esto. Lo que para los ojos humanos es un simple animal, en el plano espiritual puede ser un centinela puesto por Dios. Él explicaba que, así como los ángeles tienen jerarquías y funciones diferentes, también hay criaturas que reciben misiones específicas en el mundo material. Algunas protegen hogares, otras alertan a las personas distraídas, otras se convierten en portadoras de mensajes que solo los sensibles pueden percibir. Lo más inquietante es que en muchas ocasiones estos seres aparecen justo antes de un ataque espiritual, como si fueran un aviso, una señal de que algo se mueve en lo invisible. Exorcistas contemporáneos coinciden con Padre Pío. Hay animales que detectan lo maligno antes que cualquier humano, que reaccionan con miedo, inquietud o incluso con una firmeza inexplicable cuando algo oscuro intenta invadir un ambiente. Y, más aún, hay animales que se acercan únicamente cuando una gracia divina está actuando. En algunas historias, antes de un milagro, antes del perdón profundo de un pecador, antes de una liberación espiritual, ciertos animales aparecían como si fuesen mensajeros silenciosos. Por eso, cuando Padre Pío reveló que hay 4 animales que un cristiano no debe matar, no hablaba desde superstición, sino desde la experiencia directa de quien vivió rodeado de señales, presencias y realidades invisibles. Él sabía que matar ciertas criaturas rompe una cadena espiritual, corta un puente que Dios estableció, debilita una protección que estaba actuando de manera oculta, porque en la visión mística, cada criatura está viva no solo por la biología, sino por el soplo divino que le dio existencia. Y hay criaturas que llevan ese soplo de manera especial. Enfermeras espirituales que cuidan el ambiente, centinelas que vigilan umbrales espirituales, alertas vivientes que denuncian presencias malignas y otras que anuncian misericordia, señalando que Dios está presente incluso en momentos de duda, dolor o confusión. Si un cristiano destruye esas criaturas, aunque lo haga por ignorancia, puede interrumpir una intervención divina que ya estaba en movimiento, puede romper un aviso importante, puede cerrar una puerta que Dios había abierto. Eso es lo que vuelve este tema tan serio. Para Padre Pío, este asunto no tenía nada que ver con sentimentalismo animalista. Tenía que ver con discernimiento espiritual, con entender que Dios habla en lo pequeño, en lo discreto, en lo humilde. Padre Pío decía que los cristianos modernos están ciegos a las señales, porque viven apurados, distraídos, con el corazón pesado. Dios aún habla, decía él, pero pocos escuchan. Y entre las formas más ignoradas de comunicación divina está el comportamiento de los animales que Él coloca en nuestro camino.
Algunos aparecen repetidamente en relatos de exorcistas porque sienten lo que nosotros no sentimos. Otros fueron mencionados por santos medievales como símbolos de pureza, aviso o juicio. Y uno en particular, el más malinterpretado, el más frágil, el más sencillo de todos, fue considerado por Padre Pío como un emblema de la misericordia silenciosa de Dios. Antes de revelarte los 4 animales, necesitas entender esto. Cuando un cristiano destruye lo que Dios envió como señal, no elimina solo un cuerpo, elimina un propósito. Y quien elimina un propósito sin saberlo, se expone a un vacío espiritual que podría haber sido evitado. Por eso, después de escuchar este contexto, estarás preparado para comprender la gravedad y la belleza de lo que Padre Pío reveló. Lo que viene ahora es profundo, serio y sorprendente. El primer animal y la historia espiritual que lo rodea. Cuando Padre Pío hablaba del primer animal que jamás debe ser matado, él hacía una pausa larga, como si estuviera recordando no solo un hecho, sino una presencia. No mencionaba este animal desde la teoría, sino desde una experiencia personal que lo marcó profundamente. La historia que él contó, de manera reservada, comienza en una noche fría en el convento de San Giovanni Rotondo, cuando los frailes escuchaban ruidos extraños que parecían venir del pasillo principal. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero constante, como si algo estuviera intentando llamar la atención sin causar alarma. Los hermanos pensaron que era el viento golpeando las maderas, pero Padre Pío, que en ese momento estaba en oración, levantó la cabeza de inmediato, como quien reconoce una señal. Caminó lentamente hacia la puerta, abrió con cuidado y observó algo diminuto, casi frágil, esperando justo en el umbral. No era un animal agresivo, no representaba ningún peligro físico. Era un ser insignificante a los ojos del mundo, pero que para él brillaba con un propósito que los demás no podían percibir. Según el relato, en ese mismo instante Padre Pío sintió que había una presencia oscura rondando el convento, una sombra espiritual que intentaba acercarse para perturbar la oración de los frailes. Y en vez de que un ángel se manifestara con fuerza, o que un milagro visible ocurriera, fue este pequeño animal el que actuó como un centinela silencioso. Su aparición no fue casual. Para él, fue un aviso. Un recordatorio de que Dios utiliza lo humilde para detener lo que es arrogante. Mientras observaba al pequeño visitante, Padre Pío percibió que algo invisible retrocedía. Había una retirada en el ambiente, una disminución repentina de la presión espiritual que él sentía minutos antes. Ese animal, sin hacer nada más que aparecer y mantenerse allí, había servido como señal, como advertencia. Y desde ese momento, Padre Pío enseñó que destruir esa criatura sería romper un mensaje divino. Años más tarde, un hombre llegó al confesionario de Padre Pío angustiado, confesando que había matado repetidamente este tipo de animal porque le parecía molesto. Padre Pío, antes de que el hombre dijera cualquier detalle, ya sabía lo ocurrido. Le dijo que había apagado varias señales que Dios le había enviado, señales que estaban destinadas a protegerlo de un peligro espiritual que lo rondaba desde hacía meses. El hombre quedó paralizado porque había estado luchando con pesadillas, ansiedades repentinas y pensamientos negativos constantes. Padre Pío le explicó que la aparición de este animal, justo en los días de mayor tormento interior, no era coincidencia. Era una advertencia de que algo invisible estaba afectando su hogar y que matar a la criatura había intensificado la vulnerabilidad espiritual de la familia. Ese relato se relaciona profundamente con la Biblia. En varios pasajes, Dios utiliza animales pequeños como instrumentos de advertencia. La burra que vio el ángel antes que Balaam, los cuervos que alimentaron a Elías cuando todo parecía perdido, el pez que protegió a Jonás en su huida. Todos humildes,
todos aparentemente insignificantes, todos esenciales en su misión. Para los místicos cristianos, la grandeza nunca está en el tamaño, sino en la función espiritual asignada. Padre Pío decía que este animal en particular es sensible a lo que los humanos no sienten. Detecta movimientos espirituales, percibe cargas invisibles, reacciona a energías que escapan al razonamiento lógico. Por eso, cuando aparece repetidamente cerca de una casa o una persona, no se debe eliminar, se debe prestar atención. Es un aviso, una luz roja espiritual que se enciende sin palabras. Matarlo equivale a apagar la señal de advertencia antes de entender qué estaba señalando. Y fue por eso que Padre Pío insistió tantas veces: no destruyan lo que Dios envía para protegerlos. Los exorcistas modernos confirman esta visión. Cuentan que en muchos hogares donde hay opresión espiritual, este animal aparece frecuentemente antes, durante o después del ataque, como si fuera un guardián que intenta avisar a los habitantes distraídos. Algunos casos documentados narran que cuando este animal se aproxima y se queda en silencio, es porque una presencia oscura está cerca y la criatura intenta interponerse, aún sin comprender completamente lo que enfrenta. Otros testimonios aseguran que, cuando aparece dentro de la casa sin causa aparente, es una advertencia de que algo negativo está intentando establecerse en ese ambiente. Y hay historias aún más fuertes, donde su presencia precedió milagros, curaciones, reconciliaciones familiares, liberaciones espirituales inesperadas. Es como si este pequeño ser cargara una antena espiritual capaz de detectar lo que el alma humana ignora. Padre Pío consideraba este animal como una de las criaturas de propósito de Dios. No se trata de idolatría hacia la naturaleza, sino de discernimiento. Él enseñaba que matar este animal rompe una cadena de protección, corta un mensaje, interrumpe un aviso importante. Por eso afirmaba que los cristianos que lo eliminaban sin pensar generaban para sí mismos una vulnerabilidad espiritual que podría traer consecuencias. Y aquí está lo más inquietante: este es solo el primero. El segundo animal tiene un papel aún más profundo en las profecías y ha aparecido repetidamente en historias de exorcistas, santos y guardianes espirituales desde la Edad Media. Lo que viene ahora es más fuerte, más simbólico y aún más misterioso. El segundo animal de la lista de Padre Pío es, según él, uno de los más ignorados por los cristianos modernos, no porque sea difícil de reconocer, sino porque su verdadera misión espiritual ha sido completamente olvidada con el paso del tiempo. Padre Pío decía que este animal no aparece por casualidad y que cuando lo hace suele estar cumpliendo una función silenciosa de protección, advertencia o revelación. Y sin embargo, es uno de los seres que más sufren a manos de personas que no entienden su propósito. Para explicar su importancia, Padre Pío narraba una historia que había circulado entre exorcistas durante décadas. Se trata de un caso ocurrido en una pequeña aldea donde una familia comenzó a experimentar eventos extraños, sombras moviéndose en los pasillos, susurros en habitaciones vacías, objetos cambiando de lugar sin explicación. Los miembros de la familia pensaban que era imaginación o cansancio, pero el comportamiento de este animal, que aparecía constantemente en la casa, dejó claro que algo espiritual estaba sucediendo. Según el relato, cada vez que la presencia oscura intentaba manifestarse, este animal reaccionaba, se inmovilizaba, observaba un punto específico del cuarto, emitía un sonido o se alejaba apresuradamente. Lo curioso es que, mientras la familia ignoraba esos comportamientos, el sacerdote enviado para investigar comprendió de inmediato que aquel ser estaba actuando como un detector espiritual, como una alarma viva que percibía lo que los humanos no podían sentir.
Sin embargo, la familia, molesta por su constante presencia, terminó expulsándolo violentamente. Ese acto empeoró la situación. El sacerdote explicó que habían expulsado precisamente al ser que estaba intentando advertirles y protegerlos. Padre Pío utilizaba este caso para demostrar que muchas veces los cristianos destruyen señales de Dios por ignorancia. Él decía: Dios habla en lo pequeño, pero el hombre moderno solo escucha lo que le grita la soberbia. Este animal, para Padre Pío, representa sensibilidad espiritual pura. Su naturaleza no es agresiva, no busca provocar daño, no trae maldad. Al contrario, se acerca cuando algo invisible amenaza un hogar, como si fuera empujado por un instinto divino, una misión que él mismo no comprende, pero que cumple con fidelidad. Místicos medievales afirmaban que este animal era capaz de percibir vibraciones alteradas, especialmente cuando hay energías negativas o influencias espirituales dañinas rondando una casa. Algunos relatos antiguos cuentan que cuando este ser aparece insistentemente en un mismo punto de un ambiente es porque está viendo lo que los humanos no ven. Y los escritos de santos confirmaban esa sensibilidad extraordinaria. No es coincidencia que este animal esté presente en numerosas historias de liberación espiritual, donde actúa como anunciador de peligro o guardián involuntario. Padre Pío relató también un caso que él mismo presenció. Una mujer llegó desesperada al convento porque sentía que algo maligno rondaba su hogar. Sus hijos no dormían, su esposo enfermaba sin causa aparente y ella misma despertaba sobresaltada sin razón. Padre Pío, sin que ella dijera nada, mencionó la presencia repetida de este animal dentro de su casa. La mujer se sorprendió, porque efectivamente había aparecido varias veces y ella lo había matado pensando que era algo sucio que debía eliminar. Padre Pío entonces le explicó con profundo dolor que había destruido exactamente al ser que estaba intentando advertirla y protegerla. Él le dijo que cada una de esas apariciones fue una intervención silenciosa de Dios, un aviso urgente de que algo espiritual estaba entrando en su hogar, y que al matar al animal había eliminado la señal, rompiendo una defensa que no entendía. Ella rompió en llanto. Él le dijo: Dios te envió ayuda, pero tus ojos estaban cerrados. Ese comentario resonó profundamente en sus escritos espirituales posteriores. Lo más impactante es que esta criatura también aparece en relatos de exorcistas del siglo XXI. Un sacerdote colombiano contó que durante un exorcismo este animal entró inesperadamente al lugar y se quedó inmóvil, observando a la persona poseída como si percibiera la entidad que el sacerdote estaba expulsando. Cuando el espíritu maligno se agitó con violencia, el animal retrocedió, pero no huyó. Se mantuvo a distancia, vigilante, atento. Para el sacerdote fue una confirmación. Las criaturas humildes detectan lo que el orgullo humano ignora. En la Biblia, este tipo de sensibilidad espiritual también se menciona indirectamente. Hay pasajes donde Dios muestra que la creación entera percibe su presencia y también percibe aquello que se opone a Él. Romanos 8 dice que la creación gime, esperando la liberación completa del mal. Padres de la Iglesia interpretaron eso como algo literal. Hay criaturas que sienten los movimientos espirituales del mundo más intensamente que los humanos. Y según Padre Pío, este animal es uno de los más sensibles. Por eso él insistía en que jamás debe ser matado. Hacerlo, decía él, es silenciar una advertencia, apagar un detector espiritual, cerrar los ojos ante una señal que Dios envió por compasión. Además, para los antiguos místicos, este animal era símbolo de humildad, vigilancia y sensibilidad. Representaba la capacidad de percibir lo invisible, de mantenerse atento incluso cuando la mayoría duerme espiritualmente.
En monasterios medievales, su presencia era interpretada como un anuncio de que algo estaba cambiando en el ambiente espiritual. Y lo más sorprendente es que, en varias profecías antiguas, este animal aparece como un emisario que acompaña momentos de transición, de guerra espiritual o de intervención angelical. Así, Padre Pío lo consideraba uno de los seres más sagrados en su función, no por su apariencia, sino por el propósito que Dios le asignó. Y aunque muchos cristianos lo ignoran o lo destruyen, quienes entienden su papel logran ver señales que otros nunca perciben. Pero si este segundo animal ya es profundo y misterioso, el tercero lo supera, porque su presencia no solo advierte, protege. Es considerado por muchos exorcistas y santos como un verdadero animal mensajero, un guardián que acompaña viajeros, hogares y caminos. Lo que viene ahora es aún más fuerte. El tercer animal mencionado por Padre Pío es, sin duda, uno de los más enigmáticos y a la vez uno de los más respetados dentro de la tradición mística cristiana. Él lo llamaba el animal mensajero, porque no solo advierte o detecta lo invisible, sino que acompaña, guía y protege. Según Padre Pío, este animal tiene una sensibilidad tan fina que percibe cambios espirituales incluso antes de que ocurran, como si su espíritu estuviera conectado a un radar divino. No es casual que aparezca en caminos, en viajes, en momentos de transformación o cuando una familia está a punto de enfrentar una crisis. La historia más fuerte contada por devotos cercanos a Padre Pío tiene que ver con un viajero que se dirigía a San Giovanni Rotondo en medio de una tormenta. El hombre estaba desesperado. Su carro había fallado. La lluvia lo había dejado completamente empapado y el camino parecía interminable. Mientras avanzaba con dificultad, notó que este animal comenzó a caminar a unos metros de él, manteniendo siempre la misma distancia, como si lo estuviera guiando. Cuando él se detenía, el animal también se detenía. Cuando él avanzaba, la criatura avanzaba. Al principio pensó que era coincidencia, pero en medio de la neblina, cuando el hombre estaba casi sin fuerzas, el animal se desvió por un sendero que él no había notado. Movido por un impulso extraño, decidió seguirlo. Minutos después, llegó a una pequeña casa donde fue recibido por una pareja que lo ayudó y le dio abrigo hasta que la tormenta pasó. Esa familia, según él mismo relató, nunca recibía visitantes. Sin embargo, dijeron que sintieron un llamado interior para abrir la puerta justo antes de que él tocara. Lo más impactante es que, cuando el hombre salió a buscar al animal para agradecerle, este había desaparecido sin dejar rastro. Años después, al contarle el caso a Padre Pío, el fraile le dijo que no había sido casualidad, que aquel animal había sido enviado por Dios para protegerlo y guiarlo en un momento crítico. Para los místicos, este tipo de aparición no es rara. Hay criaturas cuya misión es acompañar a los débiles, orientar a los perdidos y resguardar a quienes están en peligro físico o espiritual. En antiguos textos cristianos, este animal aparece como símbolo de fidelidad, vigilancia y compañía divina. En regiones rurales, incluso antes del cristianismo, ya se reconocía su presencia como señal de protección en los caminos. Pero con los siglos, esa interpretación se volvió profundamente espiritual. Santo Amadeo de Lausana, un místico del siglo XII, escribió que este animal se mueve donde los ángeles caminan y que cuando aparece repetidamente junto a un hombre o una casa, no debe ser espantado, porque trae consigo un eco del cielo. Y Padre Pío confirmaba esa visión. Él decía que cuando este animal está cerca de un hogar, protege a los habitantes de peligros invisibles, y cuando aparece en un viaje, es como si marcara el camino que Dios quiere que sigas. También hay un relato impactante de una mujer que vivía sola cerca de una zona montañosa. Ella contó que ciertas noches,
Cuando lloraba en silencio por problemas familiares, este animal se acercaba a su ventana y se quedaba allí quieto, observando. No hacía ruido, no pedía comida, no buscaba contacto físico. Simplemente permanecía, como si entendiera su dolor. Para muchos, eso no significaría nada. Pero cuando la mujer buscó ayuda espiritual porque sentía una presencia oscura en su casa, el sacerdote que la visitó dijo algo sorprendente. Si este animal se quedó contigo en tus noches de angustia, no estabas sola. Dios te estaba enviando compañía y protección. Padre Pío también mencionaba que este animal tenía un papel importante en antiguas profecías. Se decía que aparecía en momentos de transición espiritual, cuando una persona estaba a punto de tomar una decisión crucial o cuando la gracia divina estaba actuando silenciosamente. Y más aún, su presencia súbita e insistente era considerada un aviso de que algo debía ser observado con atención. A diferencia de los dos animales anteriores que detectan peligros, este tercero acompaña. Es un guardián del camino, un mensajero que aparece en momentos específicos, como si respondiera a un llamado que el propio ser humano no sabe que hizo. Padre Pío respetaba profundamente a esta criatura. Él decía que matarlo trae una consecuencia espiritual grave, porque es como destruir al mensajero antes de recibir el mensaje. Sus escritos espirituales recordaban que Dios no siempre habla con palabras. A veces habla con presencia, con compañía, con dirección silenciosa. Y cuando este animal aparece, su mensaje es claro: no estás solo. Sin embargo, lo más sorprendente llega ahora, porque el cuarto animal no es un guardián, ni un mensajero, ni un detector espiritual. Es algo completamente diferente, delicado, puro, inesperado. Padre Pío decía que el cuarto de la lista es el más peligroso de ignorar, porque su simbolismo es tan profundo que la mayoría ni siquiera sospecha su importancia. Y por eso su revelación final es la más impactante de todas. El cuarto animal revelado por Padre Pío es el más sorprendente de todos, no por su apariencia ni por su fuerza, sino precisamente por lo contrario, por su fragilidad. Él decía que este ser, tan pequeño y tan fácil de destruir, simboliza una verdad espiritual que casi nadie entiende. A diferencia de los tres anteriores que advierten o protegen, este último representa algo más profundo: pureza, misericordia y presencia divina silenciosa. Padre Pío relataba que, durante sus momentos de mayor sufrimiento físico y espiritual, cuando sus estigmas sangraban más intensamente y su alma era atacada por sombras invisibles, este animal aparecía cerca de su ventana o en los jardines del convento, como si quisiera recordarle que incluso en el dolor más oscuro, Dios siempre envía señales suaves para equilibrar lo que es duro, pesado o angustiante. Muchos frailes confirmaron que en noches particularmente tensas, cuando se escuchaban ruidos inexplicables o cuando el ambiente espiritual del convento parecía cargado, este animal aparecía de manera insistente, moviéndose con delicadeza, sin miedo, como si fuera guiado por algo superior. Padre Pío decía que su presencia era un recordatorio de que Dios jamás abandona a quien lucha, y que este animal era símbolo de su compasión. Lo más impactante es que, para él, este ser también anunciaba misericordia y advertía sobre decisiones emocionales o espirituales que podían llevar a la persona a cometer errores graves. Hay un relato profundamente emotivo relacionado con una mujer que buscaba ayuda en confesión. Ella estaba devastada, sintiendo que Dios no la escuchaba, que su familia la rechazaba y que su vida no tenía sentido. Mientras hablaba con él, confesó que en medio de su desesperación había matado accidentalmente a este animal que siempre aparecía cerca de su puerta pensando que era insignificante.
Cuando Padre Pío escuchó eso, se quedó en silencio durante un largo momento y luego le dijo: no era insignificante, era un recordatorio de que Dios aún estaba contigo. Lo mataste sin saber, pero Él no se apartó de ti. La mujer rompió en llanto porque comprendió que había eliminado justamente al símbolo de la ternura divina que intentaba alcanzarla. Para los cristianos místicos, este animal siempre estuvo asociado a la inocencia y a la pureza, y su aparición constante cerca de una casa no significaba suciedad, molestia o casualidad, sino anuncio de luz. Muchas culturas cristianas antiguas creían que cuando este ser aparecía repetidamente era porque Dios estaba suavizando el ambiente espiritual del hogar, preparando el corazón de la familia para una bendición, un perdón, una reconciliación o incluso para superar una prueba difícil. Exorcistas modernos también mencionan que este animal es extremadamente sensible a ambientes donde hay tristeza profunda, culpa, lágrimas o sentimientos de abandono. Es como si el dolor humano lo atrajera, no para juzgar, sino para acompañar. Una historia contada por un sacerdote italiano, amigo de Padre Pío, habla de un niño que lloraba todas las noches por la enfermedad de su madre. En esas noches, este animal se acercaba a la ventana y se quedaba allí por largos minutos, como si entendiera el sufrimiento del niño. La madre relató que, cuando finalmente comenzó a mejorar, el animal dejó de aparecer, como si su misión hubiera concluido. Para los místicos, eso no fue coincidencia, sino intervención silenciosa de la gracia divina. Padre Pío decía que este cuarto animal, más que cualquier otro, nunca debe ser matado porque su muerte trae una consecuencia espiritual inmediata. Se rompe un canal de consuelo divino. Él explicaba que cuando este ser aparece es porque Dios está enviando paz suave, misericordia que no se impone, ternura que se acerca discretamente. Y destruirlo, decía él, es como cerrar la puerta a ese susurro celestial que muchos necesitan para no desmoronarse. Además, en antiguas profecías cristianas, este animal era visto como símbolo de renovación espiritual, un anuncio de que algo bueno estaba en camino, especialmente después de un periodo de lágrimas y pruebas. Representaba la presencia sutil del Espíritu Santo actuando sin estruendo. Su pequeño cuerpo, tan fácil de ignorar, tan sencillo de despreciar, es precisamente lo que hacía su misión tan poderosa. Dios, decía Padre Pío, siempre elige lo humilde para confundir a lo fuerte, lo pequeño para humillar al orgullo, lo silencioso para derrotar al caos. Y este animal es uno de sus instrumentos más delicados. Por eso, cuando un cristiano lo mata, aunque no lo haga por maldad, destruye un símbolo profundo, corta un hilo espiritual que estaba sosteniendo algo dentro del hogar o dentro del corazón. Padre Pío insistía: nunca lo maten. Donde Él aparece, Dios ya está trabajando. Y lo más profundo de toda esta revelación es que este cuarto animal, el más frágil, es también el más poderoso en lo simbólico, porque representa la misericordia divina, acercándose a quien ya casi no la siente. Su presencia es una señal, un mensaje, una caricia espiritual. Después de comprender los cuatro animales, Padre Pío concluía diciendo que Dios siempre utiliza su creación para protegernos, guiarnos y consolarnos, pero pocos tienen los ojos abiertos para ver. Y ahora que tú conociste estas revelaciones, entenderás por qué su enseñanza final es la más importante de todas. Ahora que conoces las revelaciones de Padre Pío sobre los cuatro animales que un cristiano jamás debe matar, entiendes que este mensaje no habla simplemente de criaturas, sino de propósito. Cada uno de estos seres fue colocado por Dios en la creación para cumplir una misión espiritual: proteger, advertir, consolar o guiar. Y cuando alguien destruye lo que Dios envió,
aunque sea por ignorancia, rompe una cadena invisible de gracia que estaba actuando en su vida. Padre Pío insistía en que la fe verdadera se vive con discernimiento, con ojos despiertos, con sensibilidad para percibir las señales pequeñas que Dios coloca en el camino. Él decía que muchos cristianos buscan milagros estruendosos, pero ignoran los milagros silenciosos que ocurren todos los días, en forma de presencias humildes, encuentros inesperados y criaturas que encarnan mensajes espirituales. Hoy, más que información, recibiste una advertencia, una invitación a vivir con más atención, más reverencia y más respeto hacia aquello que Dios utiliza para hablarte. Quizá muchos de estos animales ya pasaron por tu vida sin que lo notaras. Quizá algunos intentaron advertirte de algo que estabas por enfrentar. Quizá otros fueron señales de consuelo en momentos en que tu corazón estaba cansado. Y si alguna vez los rechazaste o los ignoraste, no te culpes. La revelación llega en el momento perfecto, justo cuando Dios quiere que entiendas lo que antes no podías ver. Lo importante es lo que haces a partir de ahora. Mantén tus ojos espirituales abiertos. Presta atención a lo que el mundo considera insignificante, porque ahí es donde Dios habla más claro. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que algo dentro de ti despertó o que una verdad olvidada volvió a respirar, escribe en los comentarios Padre Pío Protección para saber que eres una de las pocas personas que realmente escuchó este mensaje hasta el final. Que la paz, la protección y la claridad espiritual de Dios estén contigo y con tu hogar. Y ahora, si quieres profundizar aún más en las señales ocultas, los mensajes divinos y los avisos espirituales que muchos cristianos ignoran, haz lo siguiente. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Allí encontrarás una revelación que transformará para siempre la forma en que entiendes la presencia de Dios en tu vida diaria.